Gracias, buen día. Florencia Parceriza sabía que había preparado este tema para nuestros ateneos de los viernes de cirugía cardiovascular. Los viernes a las 18 horas hacemos un ateneo Zoom con todos nuestros ex residentes y cirujanos de acá de la Argentina y del exterior también. Y sobre una temática de endocarditis protésica, se nos ocurrió que para concluir el tema tendríamos que también abordar lo que se sabía, o lo que se sabe hoy, que no es mucho, acerca de las características propias de la endocarditis protésica en el TAVI. Nosotros, digamos, como grupo, hemos publicado ya, con la experiencia que tiene el grupo general, mucha experiencia acerca de aspectos geriátricos, aspectos quirúrgicos, aspectos, digamos, de hemodinamia con respecto a esta técnica. Y bueno, se han publicado mucho, pero no se ha publicado mucho de endocarditis, y fundamentalmente porque no tenemos endocarditis. Gracias a Dios, por ahora, cruzo los dedos, hemos tenido una sola endocarditis protésica TAVI en un paciente muy comórbido que no tenía accesos buenos para TAVI, se le hizo de urgencia un acceso transapical y bueno, hizo una endocarditis protésica precoz. Salvo eso, no hemos podido hacer experiencias con respecto a esto. El otro fue una sospecha de TAVI que se trató, de endocarditis que se trató médicamente. Entonces, solamente pude recurrir a la experiencia internacional, de lo cual tampoco hay mucho, para ver, bueno, la incidencia comparada con la cirugía convencional, algunos aspectos comunes o especiales de la microbiología básica, algunos predictores y algunos predictores inclusive de la mortalidad. O sea, predictores para endocarditis protésica y para mortalidad. Y bueno, y algunos comentarios finales. Tomé fundamentalmente la bibliografía de los últimos 5 años y en esta fundamentalmente hay registros. Un registro que me pareció, bueno, que se publicó este año, el registro suizo, que a mi nivel de entender, sin mucho fundamento estadístico, pero me pareció bien presentado, se presentó en el JAC, y en donde ya muestran algunas características, digamos, en términos de, bueno, si ustedes ven, sobre 7.200 pacientes, 149 endocarditis protésica, que es más o menos el 2% de los pacientes, lo cual es bastante cercano a la misma prevalencia que tiene esta enfermedad en las prótesis quirúrgicas. Y con respecto a la incidencia, es decir, en relación a la unidad de tiempo, lo que sí caracteriza un poco en forma diferente a la cirugía es que tiene mucho impacto, por lo menos en este registro, la endocarditis protésica precoz que la tardía. Un poco como que la relación directa con el procedimiento o el periprocedimiento o la multiagresión que sufre el paciente, que ya de por sí es comórbido, entonces tiene un impacto más importante que ya en el seguimiento alejado, teniendo en cuenta también que estos pacientes, por las características de las poblaciones de alto riesgo, no tienen mucho seguimiento alejado porque se mueren antes. Este es entonces el impacto de la incidencia, y fíjense que el impacto de la incidencia con la mortalidad genera una mortalidad mucho más alta que la mortalidad quirúrgica, digamos, de la endocarditis protésica. Es decir, una de las primeras entonces conceptos que podríamos quedarnos, con el que nos podríamos quedar, es que la endocarditis TAVI, en parte por el procedimiento, pero fundamentalmente por la población con la que nos encontramos, es una enfermedad de alta mortalidad temprana. El registro sueco varía un poco en términos de que está un poco más distribuida la incidencia anual, y como vamos a ver, lo último que se publicó, que es un registro Medicare de Estados Unidos, también es así, pero ya vamos a ver que los estudios, digamos, de multicéntricos y algunos metaanálisis también muestran mayor incidencia en el primer año del procedimiento.
Ese es el riesgo acumulado, y la prevalencia es esta. Ustedes ven acá que es un poco menor, el otro era 2.3, este es 2.02. Y si lo comparamos con la cirugía, con la cirugía convencional, bueno, este es un metaanálisis que, bueno, empezó por 17 artículos, pero en definitiva quedaron los jugadores de siempre. Quedó Partner, que es 1 porque es 2011, Notion, Partner 2, y ustedes ven que hay una discreta beneficio a favor de la cirugía, pero que no es significativo, pero que sí encuentra algún grado de significación cuando nosotros agregamos Partner 2 y Notion 2016-2018, en donde sí hay una diferencia, y los autores la atribuyen a que los pacientes al ser pacientes con menos riesgo, tienen mayor, tienen mayor riesgo de tener este evento, ¿no? Así que esto es curioso. De todas maneras, lo dicen en el trabajo y yo creo que es así. Todavía no hay datos suficientes como para decir que esto pueda marcar una tendencia. Con respecto a la microbiología voy a decir 3 palabras, y que nos llama la atención que sube o es más importante la presencia del Enterobacter versus el estáfilo y el estrepto con respecto a lo que nosotros sabemos en los registros de STS y de la Asociación Europea, de que hay franco predominio de estáfilo y estreptococo. El enterococo en este lugar tiene un espacio un poco más importante, y los diferentes autores, esto no es de un solo trabajo, es de varios trabajos, pero muestran que esta presencia del enterococo podría ser debida a que el acceso inguinal del abordaje transfemoral, que es actualmente el 90 y tantos % de los abordajes de los TAVIs que se hacen en el mundo, tienen alguna colonización de enterococo por sobre los estafilococos. Yo me tomé el trabajo de revisar estudios de dermatología y de infectología, a ver si hay alguna referencia a que el enterococo tiene esa habitualidad en la región inguinal, y me encontré que solamente el que más habitualidad tiene es el Corynebacterium, pero no hay una asociación con el enterococo como yo lo hubiera sospechado. Pero bueno, ya vamos a ver que en una recolección de todos estos trabajos que hizo otro autor, le da un franco predominio, es el que les muestro ahora. Ustedes ven entonces que el enterococo tiene casi el 26% en la bibliografía resumida, contra, por ejemplo, el estudio EIRAS 3 de nuestro país, en donde el enterococo solamente ocupa el 13% de los cultivos de los pacientes con endocarditis. Así que bueno, es un aspecto a tener en cuenta. Con respecto, ya pasando a los predictores independientes de endocarditis protésica, ustedes van a ver cómo hay una cosa que es curiosa y que es común para todos los trabajos, y que es la edad inversa. O sea, los pacientes más jóvenes tienen mayor probabilidad de hacer endocarditis protésica, los pacientes con sexo masculino, los pacientes que se hizo el procedimiento en un espacio no híbrido, o sea, en una sala de cateterismo, en donde nosotros tenemos mucho menor espacio, los aparatos, los seres humanos están mucho más, en un espacio menor, y eso puede favorecer a que no haya un control infectológico de la sala. Otros estudios, otros registros, como el francés, no encontraron diferencia. Y esta es otra cosa que tampoco tengo explicación, pero los pacientes que carecieron de la posibilidad de tener una valvuloplastía previa tuvieron más predisposición a hacer endocarditis protésica por TAVI.
Otras cosas también que se encuentran, esto es en el registro sueco, el acceso transapical favorece, como yo le decía a ustedes, el único paciente de nuestra serie que tuvo una endocarditis confirmada era por un acceso transapical, la insuficiencia renal, la superficie corporal elevada, la cantidad de medio de contraste, aunque esto no se verifica en otros trabajos, pero que sí, lo que sí se verifica en otros trabajos, y es que la insuficiencia aórtica residual, ya sea del grado 1 al 3, es un factor pronóstico importante. O sea, cuando empezamos a sumar factores, me parece que, digamos, hay pacientes que evidentemente tienen riesgo alto de tener esta complicación. Este es un estudio del 2015 en donde se hizo un registro multicéntrico europeo y en donde ustedes ven sobre casi 8.000 pacientes, solamente hubo 53 endocarditis protésica, o sea, en este caso también se da el caso de los pacientes más jóvenes que tienen más posibilidad de hacer la endocarditis protésica, los pacientes con mayor Euroscore, los pacientes que se les colocó prótesis balón expandible, que es en este caso la Edwards, y los pacientes que se hizo el procedimiento con intubación orotraqueal, es decir, no los que se hicieron con una pseudoanalgesia, como actualmente lo estamos haciendo nosotros en el hospital. Esta mañana yo hice una con Carla y lo hicimos de esa manera. Así es que bueno, yo creo que también en esto hay una cuestión aditiva. En este estudio ustedes ven que haber hecho el procedimiento en un quirófano no híbrido no tuvo modificaciones. Pero bueno, los suecos son los suecos, ¿no? Y creo que hay que creérselo. Y lo otro que encontré en la bibliografía, acá solamente les doy un ejemplo, es que la baja tasa de llegada a la cirugía de los pacientes con TAVI, es decir, y es un poco entendible, si lo hicimos TAVI en alto riesgo, por el alto riesgo quirúrgico, después si se infecta a operarlos, bueno. Este también es otro estudio multicéntrico muy importante que dirigió un español, Regueiro, sobre casi 20.000, que al final fueron menos porque hubo algunos centros que se retiraron con 250 pacientes con endocarditis. No los voy a llenar de tablas, pero la edad, los pacientes más jóvenes, el sexo masculino, la historia de diabetes, la insuficiencia residual moderada severa, fue asociada en forma significativa a un incremento del riesgo de endocarditis protésica, y los pacientes que desarrollaron esta endocarditis tuvieron una alta mortalidad intrahospitalaria con una muy baja tasa de cirugía de explante de esa válvula infectada. Con esta sobrevida que, bueno, lógicamente es muy mala. Este resumen que yo les dije de todos estos trabajos que se han presentado hasta el año 2020, muestran entonces que la mortalidad global es del 60%, si sumamos la mortalidad hospitalaria y la del corto follow-up, y la posibilidad de llegar a una cirugía es del 11%. Todo estaba muy bien, porque si yo iba a presentar este trabajo el lunes, esta charla el lunes, pero se suspendió porque hubo otra programación, y el lunes a la tarde sale en los avances del ACC este trabajo, que bueno, no podía dejar de ponerlo, entre 2012 y 2017, en el registro Medicare de Estados Unidos, muestra 134.717 pacientes, de los cuales 1.868, o sea, 1.4%, hizo una endocarditis TAVI. Con respecto a la incidencia, fue de 0.87 cada 100 pacientes año, con 0.57 precoz y 0.30 tardía, o sea, se mantiene la mayor incidencia en el primer año post-TAVI. Y los factores, digamos, más importantes, o los predictores más importantes, son, bueno, la edad. Bueno, acá hay una cuestión constante, es decir, los pacientes más jóvenes tienen más riesgo de hacerla, el sexo masculino, el abuso de drogas, aunque atraviesa el 1, la enfermedad renal, la enfermedad renal terminal en
digamos, en el peri-TAVI, la factibilidad de hacer un TAVI sobre un TAVI, o sea, un Valdineval, y los pacientes que tuvieran endocarditis previa con esta espantosa curva, con una gran mortalidad, comparado a los pacientes TAVI que no tuvieron endocarditis. Y bueno, como predictores de mortalidad, una vez que ya la tuvieron, fundamentalmente los pacientes en shock cardiogénico, o que se les hizo, o que llegaron a la endocarditis y tuvieron shock cardiogénico, que tuvieron una endocarditis a hongos y con insuficiencia renal terminal, como siempre. Como comentarios finales, y perdón si me prolongué un poquito, la incidencia de la endocarditis TAVI es mayor dentro del primer año, luego de la cirugía. La incidencia de la endocarditis sería mayor a la cirugía convencional a medida que se analizan poblaciones de riesgo intermedio y bajo. La alta, pero esto no lo podemos confirmar, unos primeros datos, que hay una alta prevalencia de enterococo, streptoviridan y estáfilo como flora habitual, no flora habitual, sino como gérmenes causantes, y yo no encontré una asociación con la higiene inguinal, aunque algunos autores lo promueven. Mayor prevalencia en el sexo masculino y en los pacientes más jóvenes, y alta mortalidad hospitalaria y en el seguimiento, con una baja indicación quirúrgica que oscila en los diferentes trabajos entre el 10 y el 14%. Bueno, esto era todo lo que les quería compartir. Bueno, estuvo muy buena la presentación, sobre algo que no tenemos muchas ideas, concisa. No sé quién quiere opinar, el doctor Vulcano. Me parece que había una referencia en un cuadro con el metaanálisis ese de 17 trabajos vinculados a la edad, pero los pacientes que tienen más incidencia de endocarditis protésica son los pacientes más jóvenes. Por otra parte, los pacientes los que se les indica TAVI suelen ser pacientes más añosos. Por lo tanto, si hacen más endocarditis protésica la gente más joven, es probable que haya más, que porcentualmente haya más pacientes con resolución quirúrgica y con resolución TAVI. Y no vi si hubo alguna curva de multivariabilidad en donde analice ese factor, si a la misma edad se infectan más con TAVI o con endocarditis con cirugía convencional. Sí, lo que hay, Norberto, es el análisis de los registros o producto de los registros de Notion, Partner y Corval, en donde ahí sí hay una comparación con respecto a las endocarditis protésicas en un grupo y en otro. Lo que no te puedo decir si eso está estratificado por décadas. Eso no lo sé y no creo que esté hecho tampoco. Pero lo que sí te puedo decir es que la endocarditis protésica quirúrgica no hay una correlación de que es más frecuente en pacientes más jóvenes. Correcto, o sea que quedaría como que no se sabe si a la misma edad hay más o menos endocarditis protésica, se utiliza un método u otro. No. Yo escuché que me pareció que había más endocarditis en los jóvenes, comparando protésica con TAVI, hay más. Los pacientes jóvenes tienen mayor tasa de... No, bueno, pero eso es una inferencia porque uno dice que Notion 2018, Partner 2, la población es más joven porque son mediano y bajo riesgo. Entonces uno diría que en esa población baja, con respecto a Partner 1, baja la edad media de todo el estudio, y entonces si en esos estudios tenemos más endocarditis en los pacientes de esos registros, entonces que por ahí la edad es menor. Lo interpreto así, pero no estoy seguro. A lo mejor en los registros hay otra interpretación. De todas maneras, si vos te fijás los números totales, en Partner estamos hablando de 11 eventos contra 6 eventos, me parece. Pero la otra interpretación podría ser que los jóvenes que van a votar en los registros tienen alguna condición particular por la cual van a estar muy jóvenes, en comparación a los pacientes más añosos. Y esa es una condición que predispone a su endocarditis. Puede ser. Podría ocurrir que vos comparás jóvenes contra, no en los estudios controlados, los jóvenes contra los añosos, en los registros. ¿Y por qué se va a elegir a un joven para ser voluntario? A lo mejor el paciente que tenía más condiciones asociadas con el endocarditis, esa podría ser la explicación.
Sí, pero también en la valuoplastía. es cierto lo que decís, es cierto, pero lo que dicen como conclusión o como inferencia o como comentario es que ellos lo relacionan a que al bajar el riesgo, es decir, al que esto ocurra fundamentalmente en los trials, en donde hay menor riesgo, también la población más joven que los partner viejos o el corval viejo es menor. Entonces, por eso es que se da más en los pacientes jóvenes. Una mayor cantidad de esas proporciones. Pero de todas maneras, son diferencias. son 16 y 11 son 27 y el otro son 14 de los quirúrgicos. Otra posibilidad, perdón, doctor. Sí. ¿No? Sí, la otra posibilidad es, yo no sé si los más viejos se mueren más que los más jóvenes. No hablemos de endocarditis, en realidad Sí. en el TAVIS. Uno asume que los más viejos, más aún, con la edad más sensible, son poder morir más. Entonces puede ser que sea una cuestión de riesgos competitivos. Como los más viejos se mueren más, Claro. la posibilidad de desarrollar endocarditis para los jóvenes. No sé si eso está Eso sería así si, digamos, si como en el registro sueco, la distribución de la aparición de la endocarditis en los años de seguimiento es parejo, pero en la mayoría de los trabajos, el primer año presenta las 2/3 partes del pool total de pacientes con endocarditis. Del pool total, digo, lo repito, esto sería así si el reparto de episodios o de eventos fuera parejo en el seguimiento, pero hay una marcada incidencia de endocarditis en el primer año, de precoz. ¿Hay alguien más? ¿El doctor Valentino? Sí, buenas tardes. No, también en la misma duda. La nube. Uno- Valentino. No se escucha un segundo. Está muteado. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, Hola. ahora sí. No, a mí también me surge el interrogante del tema de la edad y la pregunta que tenía para hacerle a Alberto es cómo se define un paciente joven en este contexto, ¿no? Porque tal vez en el única diapositiva o en el único slide que yo vi una comparación numérica, la endocarditis protésica con TAVI era de pacientes de 79 años contra pacientes de 81. Entonces, si bien a lo mejor eso adquirió una significación estadística, probablemente no tenga demasiado valor, porque si uno lo analiza desde la lógica clínica, es un evento que se produce en forma precoz, con lo cual, digamos, los jóvenes y los viejos están expuestos a lo mismo, y aparentemente afecta más a una población joven, pero ¿cómo se define paciente joven en estos registros? Porque vos fíjate en el slide que vos mostraste en números, que era una publicación de Circulation, es 81 contra 79, la verdad que no le veo mucha diferencia. Pero le da, claro, está bien, pero le da un valor estadístico, o sea, Le da un valor estadístico, pero es cierto, ¿qué trascendencia tiene eso? ¿Cómo se analiza? no lo sé. Esa es la media, vas a ver, debe haber mucha dispersión, es la media. Pero mire que es más o menos 8 para los dos lados, ¿no? La dispersión. No sé si hay tanta. Yo la verdad que es un dato que lo tomaría con pinza. Me parece más importante jerarquizar la insuficiencia aórtica residual, porque ese sí es un factor que está probado incluso con prótesis quirúrgicas, que no porque sean mejores ni peores, sino porque tienen más seguimiento, que en el largo plazo te predisponga a procesos infecciosos. Pero la edad per se parece, digamos, contradecirse contra lo que son predictores de infección. Este trabajo, que es un consorcio, miren la cantidad de coautores que tiene, europeo, empezaron 20.000, terminaron siendo 6.700, con 250 también lo marca en las conclusiones. No quise aburrir con tantas tablas, me tendría que ir a fijar específicamente esto, pero las diferencias son así, no es que uno tenga 80 y el otro tiene 70, no es así. Pero me llamó la atención que prácticamente hay unanimidad en todos los trabajos que encontré de lo mismo. Y eso no son cirujanos los que hicieron el trabajo. A menos, Alberto, que toda la información provenga de los mismos estudios. Y hay un poco de... Sí, este es totalmente independiente porque este es solamente de Estados Unidos. Yo sigo pensando que a lo mejor los más jóvenes son más como nórdigos, y por eso los seleccionaron para Sí, tal y sí.
Lo mismo que con la valvulopatía, porque la valvulopatía afecta y bueno, podemos ser más intervenidos en una valvulopatía previa. Yo no sé si eso es así, o si, porque me lo pensé, o si la que quede el cototo de calcio ahí, digamos, primero, genera más insuficiencia residual, Mariano, no sé si, o Pablo, y lo otro es que al no estar aplastada, sea un lugar, digamos, el pedazo de calcio como para que pueda anidar más fácilmente la infección ahí, no sé, el anillo, digamos, un anillo no resuelto, quiero decir. Toda vez que uno hace un registro y encuentra una asociación detrás de eso, Sí, no saber qué hay. sí. Ya hoy se usaron varias interpretaciones, todas son factibles, ¿no? ¿Quién más? No, yo quería comentar para hacer autobombo nada más, que nuestro programa de TAVI, lo hablamos, Alberto, lleva ya 12 años y la verdad que no hemos tenido casos de endocardititis, con lo cual creo que habla muy bien del programa y del grupo como lo viene manejando, porque es una entidad muy grave, como lo dijo Alberto. Yo vi algunos casos ya. La mayoría andan muy, muy mal, porque son pacientes de altísimo riesgo, que una reoperación es catastrófica, y por ahora, tocando las maderas que hay alrededor mío, vamos bien. Alberto, una pregunta, tu opinión. ¿Cuál crees que es lo más probable que produzca una endocardititis dental? ¿El procedimiento o después el seguimiento alejado simplemente por el riesgo que tienen? O sea, es un impacto durante el procedimiento. No, esto, yo sí, yo lo, digamos, y me parece que mis compañeros que están en la nube van a opinar lo mismo, el hacinamiento dentro de la sala, la falta de control, es decir, es inevitable, hay que hacerlo, pero digamos, hay dos equipos quirúrgicos trabajando, el de hemodinámica y el de cirugía, las dimensiones, exacto, a mí me parece que sí, además hay que colocar sonda vesical, ahora estamos tratando de hacerlo sin sonda vesical, el marcapaso transitorio, ahora se está tratando de, en los pacientes que no tienen riesgo, me parece que todas estas son cosas que suman, ¿eh? En los pacientes que no tienen riesgo previo de bloqueos previos y demás, tratar de hacer el rapid pacing con la punta del catéter guía, es decir, todas esas son cosas que uno lo agrede menos al paciente, que ya de por sí es comórbido, y eso tiene impacto seguramente en la infección. Está buena la pregunta de Arturo, porque yo entiendo dónde vas. Tu pregunta es, si esto es una enfermedad relacionada al procedimiento, habla de la calidad del equipo. Si esto es una enfermedad tardía, habla de los cuidados y la suerte que tiene el paciente que puede tener a cualquiera. Cuando uno revisa un poco el tema, pareciera, yo no tengo la verdad estudios comparativos, pareciera que comparado con prótesis quirúrgicas hay más endocardititis precoz que cuando uno compara con intervención quirúrgica. Pareciera. Y el tipo de comportamiento habla más para endocardititis precoz. Puede haber, y acá me adhiero a lo que dijo César recién, algún sesgo de selección, porque la sobrevida de estos pacientes probablemente sea mucho menor al reemplazo quirúrgico convencional, que son tipos más jóvenes, con menor riesgo. Entonces, a lo mejor si un tipo tiene 20 años de exposición a una endocarditis como una prótesis quirúrgica, tiene más riesgo de agarrársela tardíamente, digo, que una TAVI que a lo mejor tiene una sobrevida promedio de 4 a 6 años por bebé por la biología que estamos operando. Pero de todas maneras, pareciera que hay más precoces que tardía. Sí. Si uno dijera, ahora alguien escuchó toda la presentación y dice, era más o menos lo mismo que endocardititis, la protésica insertada por el. Sí, porque los rangos... Es todo muy parecido, pero ¿cuál sería un rasgo diferencial, Alberto, de esto? Como para que uno diga, mira, es básicamente lo mismo, que hay una pequeña diferencia. ¿Cuál dirías? La gran diferencia de una cosa a la otra, yo descreo, al igual que Ricardo y ustedes, de todas estas cosas que me parece que son tendencia nada más, es un hallazgo casual. Yo creo que la gran diferencia de esto es que una endocarditis protésica quirúrgica, por definición, nosotros nunca le sacamos el cuerpo. Las operamos. Hay algunas que no se operan, se le da primero el intento de tratamiento quirúrgico, son excepcionales, que son los pacientes de alto riesgo, pero fundamentalmente lo intervenimos, pero nosotros ni de lejos tenemos un 11% de endocarditis protésica operada. O sea que a mí me parece que más que la mortalidad o más que la prevalencia o la incidencia, que está entre 0,2 y 2%, como decía Mariano, en los dos casos son muy similares. Acá es más frecuente la precoz que la tardía, a diferencia de la quirúrgica, pero que la gran diferencia entre las dos es que la post-TAVI no se interviene
y la posaber si se interviene. Y eso impacta en forma directa en los resultados, y si no, miren esta curva. O sea, esto es... No, total. ¿no? ¿Algún comentario más? Doctor Mariquini. No, sí, respecto de la endocarditis, lo que recién comentaba Alberto, respecto de cuáles serían los predisponentes, si las condiciones de la sala y ese tipo de cosas, yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, porque acá Alberto está mostrando registros de diferentes lugares del mundo. Entonces uno debe asumir que las condiciones edilicias de los lugares son diversas y en algunos lugares son lugares de primera línea, entonces no sé si está por ahí el tema. El común denominador es la presencia de una prótesis en el organismo y a la larga, si uno, digamos, no se pone tan específico, tanto quirúrgico, donde uno hace muchas veces hincapié en los abordajes grandes, en la agresividad de la cirugía y la madre en coche, al final se terminan infectando igual por una punción o por una esternotomía. Entonces hay elementos más allá de lo fácilmente razonable que llevan a que los pacientes tengan procesos infecciosos con una incidencia similar. Eso nada más quería comentar. Claro, es otra población. Realmente es otra población. Por ahora sí. Por ahora sí, pero es otra población. ¿Con algún comentario más? Hola, sí, yo, Flor Parcerisi. Claro. No, quería decir, bueno, primero felicitar al doctor Domenech por la exposición. En el momento que el doctor Pizarro nos propuso evaluar o contar algo de endocarditis, algo nuevo, salió una revisión en New England ahora en agosto de endocarditis, y lo que queríamos decir es que no salió nada nuevo con respecto a endocarditis general, saliendo un poco del tema de endocarditis en TAVI. Y por otro lado, que en el europeo también, lo que vimos en la charla donde habló Aviv, que es el autor más reconocido de endocarditis que hay, se hizo mucho hincapié en todo lo que es endocarditis protésica, o lo que hablábamos en las últimas charlas que tuvimos casos de endocarditis, en el valor creciente que tienen las técnicas híbridas de PET-CT o SPECT-CT para poder mover del lugar de endocarditis posible a endocarditis rechazada o definida, pero que la realidad es que a partir de esta sugerencia de Rolo de hacer una revisión nueva con respecto a ese artículo, no hay nada nuevo. Todo lo nuevo es con respecto a estas técnicas o lo endocarditis en TAVI protésica en TAVI. Así que bueno, nada más eso. Ok. ¿Algún otro comentario? Bueno, la última, Alberto. ¿Vos crees que llega un paciente con disfunción y endocarditis en TAVI? Y hay más probabilidad, porque ese tema que dijimos yo creo que va a ir aumentando. ¿Cuál sería la estrategia para vos? Nos tendrían que convencer de que no lo operemos. Okay. Si los criterios de Luc modificados, o si hay una confirmación clínica o imagenológica de endocarditis, digamos, protésica TAVI, y el paciente tiene algún grado de reserva, digamos, yo asumiría las cosas igual, porque hay que ponerse en el lugar por qué en ese momento se eligió un TAVI a una cirugía. Bueno, pero quizá es una situación, era una situación en donde uno no pensaba en el mal menor, sino en el mayor beneficio, pero es que ahora está entre la cirugía y la nada. Y esa es la conducta que hemos tomado al operar consecuencias alejadas de TAVIs. Yo no estoy muy de acuerdo con la intervención, y esto, bueno, lo digo porque siempre estuve en desacuerdo y ustedes lo saben, es decir, el paciente que se decide no operar y se hace el TAVI y tiene una complicación de TAVI con la raíz de la aorta rota, digamos, ahí sí yo tengo ciertos dilemas para bajarlo a un quirófano en esas situaciones, pero hemos operado trombosis protésicas, hemos operado insuficiencias periprotésicas severísimas en TAVI disfuncionantes, y si viene una endocarditis y el paciente tiene poco de resto, creo que habría que operar. ¿No hay ninguna serie quirúrgica, no hay ningún comentario? No, hay muy poco, no, hay muy poco. Ya, fíjate las cantidades, sobre los 150 pacientes solamente 25 se operaron. Y en ese estudio, porque uno me lo preguntó, un colega me lo preguntó en el Ateneo, Daniel Braque me lo preguntó, ¿cómo le fue a los que se operaron? Ni lo dice.
Imagínate. Ok, bueno, muchas gracias, Alberto. No, gracias a usted. Estuvo bueno.